Hace 3 años, en agosto de 2018, una joven sueca, Greta Thunberg, movilizó a miles de jóvenes en todo el mundo detrás de la lucha contra el cambio climático. Uno de los jóvenes argentinos que sigue a Greta y que la ha seguido desde hace 3 años es Bruno Rodríguez, con el cual voy a charlar dentro de un rato. Bruno es parte integrante de Jóvenes por el Clima y a través de distintas movilizaciones y marchas en las cuales él ha participado, también están trabajando en pos de luchar o de paliar el cambio climático. Hola Bruno, ¿cómo estás? Nos saludamos, como se saluda ahora. Bruno, como les comentaba, es uno de los Jóvenes por el Clima del colectivo de Jóvenes por el Clima. Y lo primero que me interesa conocer tu opinión y la opinión quizás de tu colectivo es ¿qué pasa con el debate electoral ahora que estamos en plena campaña para las legislativas o para las elecciones de medio término? ¿Qué pasa que no hay debate de la cuestión ambiental o que los candidatos no la tienen en cuenta? ¿Cuál es tu opinión o por qué sucede eso? Creo que la agenda socioambiental tiene ciertas dificultades para incorporarse en el terreno del debate electoral en función de la falta de conocimiento que tiene toda la dirigencia política en todo el espectro político. En definitiva, existe un analfabetismo ambiental que, mediante la protesta social, la presión que empieza a emerger desde los colectivos juveniles, de alguna manera va retrocediendo. En definitiva, creo que nuestros dirigentes políticos suelen calificar a lo ambiental como una problemática que se disocia de las problemáticas económicas y sociales, cuando en realidad, cuando vemos los efectos palpables de la crisis climática y ecológica, estas dos realidades, estos dos aspectos, estos dos mundos están completamente entrelazados. Yo creo que vamos a poder instalarlos igual. Digamos, ustedes ya lo están instalando desde hace 2 años y medio que están en esta lucha. Lo interesante es que la lucha de los jóvenes hoy es el ambiente y en otros momentos de la historia fueron otras situaciones, digamos. No es novedoso que los jóvenes luchen por algo, lo novedoso es poner en debate lo ambiental, que es lo que estamos contando. Pero lo que me preocupa cuando vos hablas de analfabetismo de los candidatos, ¿vos crees que es analfabetismo o que es que mejor lo dejamos en un costado porque es de difícil resolución? Hay una postergación deliberada en función de la complejidad que requiere hablar sobre cambio climático y, por ejemplo, no tocar intereses económicos, ¿no? Hoy en día en Argentina tenemos un debate parlamentario que está completamente planchado y que se relaciona con el impulso de una ley de humedales, por ejemplo, que es una norma de protección de bienes comunes naturales fundamental para evitar que el colapso climático recaiga con mayor virulencia sobre las comunidades y sobre los territorios. Aprobar esta norma requiere tocar intereses económicos. Entonces ahí también, más allá del analfabetismo ambiental que obviamente existe, no solamente en la dirigencia política local, sino a nivel mundial, también hay una postergación deliberada en función de no tocar esos intereses. Eso es muy interesante, no solo la ley de humedales, sino en la búsqueda de la transición energética, en una alimentación más saludable, lo hemos visto con lo del etiquetado frontal. Digamos, no es novedoso que los legisladores o quienes están en los gobiernos, ya sea nacionales, provinciales o de otros países, posterguen estas situaciones por lo que vos estás diciendo. Ahora, ustedes con estas marchas y con esta presión, ¿no?, que hacen o que hicieron y que se vio muy bien, ¿no?, que estuvieron todos los partidos políticos juntos, como que no hubo una grieta. ¿Crees que de alguna manera eso puede llegar, puede despertar el interés de los políticos? ¿Puede haber un cambio en la política pública o solo sería maquillaje? Bueno, lo que tenemos ahora es bastante maquillaje, pero creo que las dirigencias políticas son el reflejo donde se miran las bases sociales que las sustentan. Cuando nosotros vimos el 24 de septiembre la última movilización organizada por la Juventud por el Clima a nivel mundial, en Argentina, como bien mencionaste, vimos presente al colectivo de la Cámpora, al PRO, marchando en el mismo territorio, en el mismo terreno, por la crisis climática y ecológica. Pero no vimos más que nada a las dirigencias, vimos a las bases juveniles de los partidos. Entonces, si las bases juveniles de la militancia tradicional empiezan a elevar el reclamo por justicia ambiental y social al discurso de sus dirigencias y a la praxis política concreta en los parlamentos, en los organismos del Poder Ejecutivo y en los distintos lugares de toma de decisión, yo creo que ahí sí vamos a ver un cambio. Y en estos 2 años y medio, ¿qué lograron ustedes? Bueno, estos 2 años fueron realmente una experiencia muy fuerte.
a partir de las conquistas que se generaron en el terreno de la agenda socioambiental. Por un lado, por ejemplo, en julio del 2019 logramos que Argentina sea declarada en emergencia climática y ecológica, siendo el primer país en América Latina en avanzar en esa orientación y el cuarto a nivel mundial. Cuando decís lo logramos, ¿cómo fue que lo hicieron? ¿Solo con la marcha, solo con la protesta o qué más? ¿Qué tuvieron que implementar para que eso se logre? Se conjugaron muchos factores. Por un lado, la incidencia política en ámbitos institucionales, ir a tocar puertas a los despachos de nuestros servidores públicos, tanto en las cámaras de diputados como en la Cámara de Senadores. Y también, por supuesto, la fortaleza de la movilización nos dotó de ciertas herramientas para que esa presión se ejercite de una manera mucho más fuerte. También, lo más importante, me parece que fue de ese año, fue la aprobación de la Ley Nacional de Cambio Climático, la Ley de Presupuestos Mínimos de Cambio Climático, que de alguna manera institucionaliza la crisis climática y ecológica como tal. Bueno, en ese momento estaba Pino Solanas, que fue un aporte muy importante para ustedes. Fue el autor de la ley. Y aparte, un lugar, digamos, una persona que les dio el lugar que ustedes estaban reclamando. ¿Qué pasa hoy? ¿No hay un Pino Solanas o sí lo hay? No tenemos un Pino Solanas que tenga una trayectoria muy marcada en la historia de las resistencias socioambientales, pero creo que estamos de alguna manera insertos en la génesis de los nuevos Pino Solanas. Y eso se da a partir del involucramiento masivo de los jóvenes a la política también. Y la política entiéndase no solamente como la política partidaria, la política entiéndase como la participación civil en las distintas organizaciones que inciden en la vida política del país. Las organizaciones no gubernamentales, los movimientos independientes. Yo creo que a partir de esas usinas de formación política y de activismo social vamos a ver justamente a nuevas figuras ambientales emerger. Hace un ratito hablaste de que en la marcha se habló de la justicia ambiental como justicia social. ¿Qué falta para que se entienda realmente que si no hay un trabajo desde lo ambiental no se logra una justicia social, digamos? Porque finalmente los que más sufren esto son los más vulnerados, ¿no? Exactamente. Yo creo que es importante que la gente entienda la imagen concreta del cambio climático visualizada en el efecto, por ejemplo, de una inundación o de los episodios de las olas de calor en los veranos. Los barrios más vulnerables de los centros urbanos, las zonas en donde encontramos poblaciones situadas en contextos de extrema vulnerabilidad social, sufren en demasía esos efectos. Y yo creo que a partir de esa imagen de ver una inundación, acabar por completo con las viviendas, con las casas de miles de familias, nos da la pauta de que el cambio climático no puede abordarse de ninguna otra forma que no involucre al aspecto social y económico. Yo creo que la dirigencia política poco a poco va empezando a embarcarse en ese sendero, por ejemplo, cuando las exigencias de adaptación al cambio climático, es decir, de construir las condiciones necesarias para poder ser capaces de afrontar esos efectos y de un cambio, finalmente, ¿no? Se incorporen. Y de un cambio, porque finalmente la política está para eso, ¿no? Para exactamente. ¿Qué pensás cuando se acercan decisores políticos o intelectuales y dicen que el ambientalismo es muy palermitano, que solo manejan las cuestiones individuales y no las colectivas? ¿Qué te pasa a vos cuando escuchás algo así? Creo que hay una construcción narrativa que coloca el ambientalismo como un movimiento que impone prerrogativas para formar parte de él. Prerrogativas atravesadas por componentes de clase, por ejemplo. No, los ambientalistas sí o sí tienen que ser veganos y para ser veganos necesitamos tener un privilegio de acceso al consumo determinado y tiempo, etc. En parte hay una cuota de verdad con respecto a ciertos ambientalismos, no todo el ambientalismo es igual, pero de alguna manera me parece que lo más incipiente que vimos en el último tiempo no fue una expresión motorizada por gente de clases acomodadas, sino que en definitiva, por ejemplo, vimos en estas movilizaciones la presencia de colectivos de cartoneros y cartoneras impulsar una ley de envases, de trabajadores de la tierra impulsando una ley de acceso a la tierra y también luchando por los humedales. Cuando hablamos de cambio climático y cuando hablamos específicamente del sujeto social del movimiento, me parece que ese no es en la realidad concreta. Y además habría que decirle a quienes dicen eso que hay un montón de asambleas populares y hay un montón de vecinos reclamando por cuestiones ambientales, que no solo quedarnos en el ambientalismo que vemos por la televisión. Exactamente. Y ahora quiero mostrarles esto, que es, lo tenía escondido, es La Generación Despierta, es un libro que escribiste vos. Junto con Eyal Weintraub. Con Eyal Weintraub, un compañero también de Jóvenes por el Clima, que fueron compañeros de estudios en el colegio. En el secundario. En el colegio es de uno de mis mejores amigos. Sí, es uno de tus mejores amigos. Exactamente. ¿Y qué es esto? ¿Qué es La Argentina Despierta? La Generación Despierta. La Generación Despierta es un libro que se inserta más que nada como una radiografía
muy acabada en función de la perspectiva de nuestra generación del mundo que nos lega el cambio climático, el mundo que vamos a atravesar como jóvenes a partir de la crisis climática y ecológica. Pero también, además de ser una radiografía, de explicarnos justamente cómo nace este contexto tan crítico para nuestra generación, a su vez nos brinda algunas puntas de lanza, unas brújulas para salir del colapso. Porque me parece que justamente, y en este libro está muy plasmado, frente a la catástrofe socioambiental muchas veces nos quedamos con la imagen de la distopía y no con la oportunidad de los nuevos mundos que podemos construir. Y eso es la generación despierta. ¿La generación despierta serían ustedes y la generación dormida seríamos nosotros? ¿Esa no, sería? No, por supuesto que no. De hecho, en el libro se puntualiza de una manera muy fuerte el hecho de que estas generaciones que hoy se están volcando a luchar contra el cambio climático se paran sobre los hombros de gigantes que nos precedieron. Yo por eso siempre hablo de referencias muy importantes para el movimiento locales como Maristela Svampa, los abogados ambientalistas, Enrique Viale, las asambleas antiextractivistas de la Patagonia, del norte, expresiones que realmente la hicieron muy fácil para las nuevas generaciones en términos de poder incorporar a los conceptos de la ecología política y llevarlos a la práctica militante. Yo creo que esos insumos en América Latina son muy fuertes comparados con el resto del mundo. ¿Para quién es el libro? ¿Para todos? ¿Para los jóvenes? ¿Para quién? Es para todos, especialmente para los jóvenes, para las nuevas generaciones que ven a lo ambiental como algo muy novedoso y por ahí se quieren incorporar, pero necesitan más información, o un ejemplo cercano de pibes y pibas que también se hayan volcado a esta experiencia. Entonces, esencialmente el libro está dirigido para los jóvenes, pero por supuesto es una lectura universal a la que pueden acceder todos. Bueno, lo recomendamos, vamos a recomendar el libro que escribió Bruno Rodríguez y Eyal Weintraub para todos aquellos que quieran comenzar una nueva vida, digamos, relacionada con toda la cuestión que tiene que ver con lo ambiental, para no decir el ambientalismo. Y bueno, y felicitaciones no solo por el libro, sino por todas estas luchas que están llevando adelante. Muchas gracias, Bruno, por estar con nosotros en Ambiente y Medio. En algún otro momento vamos a llamarte y seguir conversando a ver si de alguna manera los líderes políticos toman en cuenta este debate socioambiental tan importante para las generaciones actuales y las futuras. Muchísimas gracias. No, a vos. Bueno, nosotros seguimos con más Ambiente y Medio.